A lo largo de más de 4 décadas dedicadas al estudio profundo del comportamiento humano y el bienestar emocional, he tenido el privilegio de observar miles de historias de vida. He acompañado a personas en sus momentos más vulnerables y también en sus transformaciones más extraordinarias. Y si algo he aprendido con certeza absoluta es esto: la calidad de nuestros años finales, la paz con la que transitamos la última etapa de nuestra existencia, no está determinada por la cantidad de dinero acumulado en cuentas bancarias, ni por el tamaño de nuestra casa, ni siquiera únicamente por el estado de nuestra salud física. La verdadera diferencia entre quienes envejecen con serenidad y plenitud, y aquellos que lo hacen con amargura y sufrimiento, radica en algo mucho más profundo y personal: nuestra capacidad para identificar y liberar las cargas emocionales, mentales y espirituales que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Es nuestra disposición para soltar aquello que ya no nos sirve, aquello que nos pesa, aquello que nos impide experimentar la libertad que todos merecemos. El problema que observo constantemente es que muchas personas llegan a los 60, 70 u 80 años arrastrando maletas invisibles pero pesadísimas, llenas de resentimientos antiguos, expectativas no cumplidas, miedos paralizantes y apegos que les roban toda posibilidad de disfrutar el presente. Estas cargas no solo afectan su estado de ánimo, sino que literalmente impactan su salud física, sus relaciones interpersonales y su capacidad de encontrar significado en sus días. Hoy quiero compartir contigo 10 elementos específicos que, según mi experiencia y observación, son las cargas más comunes y destructivas que las personas mayores cargan innecesariamente. Estas son las cosas que, si logras identificar en tu propia vida y trabajas conscientemente para soltarlas, pueden transformar radicalmente tu experiencia del envejecimiento. No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, pero cada paso que des en esta dirección te acercará más a la paz interior que buscas. 1. La necesidad constante de validación y aprobación externa. Comencemos con algo que parece inofensivo pero que actúa como un veneno lento en nuestra vida emocional: la dependencia de la aprobación de los demás. Esta necesidad de validación externa es algo con lo que luchamos desde la adolescencia, pero lo verdaderamente preocupante es cuando llegamos a la edad madura y seguimos atrapados en esta prisión invisible. Piénsalo detenidamente: cuando tenemos 20 años, nos preocupa enormemente lo que piensan nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio o trabajo. Queremos encajar, ser aceptados, pertenecer. A los 40, la preocupación se desplaza hacia lo que opinan nuestros colegas profesionales, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Pero si llegas a los 60, 70 u 80 años y todavía estás viviendo tu vida en función de complacer a una audiencia invisible, entonces tenemos un problema muy serio que necesita atención urgente. He conocido personalmente a personas de 75 años que no se atreven a vestirse con los colores o estilos que realmente les gustan porque temen que la gente piense que no es apropiado para su edad. He escuchado a hombres mayores ocultar sus verdaderos intereses culturales o musicales porque sus propios hijos les han hecho sentir que a su edad deberían tener otros gustos. He visto mujeres maravillosas que se niegan a viajar solas, a explorar nuevos hobbies o a hacer cambios en su vida simplemente porque en su círculo social eso no se ve bien o no es lo que se espera de alguien de su edad. La tragedia de esta situación es que la vejez debería ser, por definición, el momento de mayor autenticidad en nuestra existencia. Después de haber pasado décadas cumpliendo roles, adaptándonos a expectativas laborales, sociales y familiares, fingiendo en innumerables ocasiones para mantener la paz o conseguir objetivos, finalmente llegamos a una etapa donde podríamos liberarnos de todo eso. Y sin embargo, muchos siguen interpretando un papel, siguiendo un guión escrito por otros, viviendo una vida que no es verdaderamente la suya. La aprobación externa funciona exactamente como una droga adictiva. Nunca es suficiente y siempre necesitas más. Puedes pasarte la vida entera buscándola desesperadamente y nunca, jamás, sentirte verdaderamente satisfecho. Siempre habrá alguien más a quien complacer, otra opinión que considerar, otro estándar que cumplir. Aquí viene una verdad incómoda pero absolutamente necesaria que debes escuchar: a la mayoría de las personas realmente no les importas tanto como crees. No es algo personal ni cruel,
es simplemente la realidad humana. Cada persona está inmersa en su propio universo de preocupaciones, problemas, sueños y miedos. Están demasiado ocupadas pensando en sus propias vidas como para dedicar mucho tiempo a juzgar la tuya. Y aquellos que efectivamente sí se toman el tiempo y la energía para criticarte, para juzgar tus decisiones, para opinar sobre cómo deberías vivir, pregúntate honestamente, ¿realmente quieres que las opiniones de esas personas dirijan tu existencia? ¿Vale la pena sacrificar tu autenticidad por la aprobación de quienes probablemente ni siquiera te conocen verdaderamente? Eliminar esta necesidad no significa convertirse en una persona egoísta, insensible o totalmente indiferente a los demás. No se trata de eso en absoluto. Lo que significa es desarrollar lo que llamamos un centro de gravedad interno sólido y estable. Significa que tus decisiones, grandes y pequeñas, respondan principalmente a tus propios valores profundos, a tus verdaderas necesidades y deseos, no a los caprichos variables de una audiencia imaginaria que ni siquiera está prestando tanta atención como crees. Cuando finalmente logras esto, cuando te liberas de esta necesidad constante de validación externa, experimentas una libertad que literalmente no tiene precio. Es como quitarte un peso invisible que has estado cargando durante décadas sin siquiera darte cuenta. Respiras diferente. Caminas diferente. Vives diferente. 2. Los resentimientos acumulados y las heridas antiguas sin sanar. Ahora avancemos hacia algo aún más profundo y potencialmente más destructivo, el resentimiento crónico y las heridas emocionales que llevamos cargando durante años, a veces décadas. Existe un dicho popular que describe perfectamente esta situación. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Y aunque es una frase que has escuchado probablemente muchas veces, la realidad es que pocas personas comprenden verdaderamente su significado profundo. A lo largo de mi carrera, he encontrado innumerables casos de personas que llegan a los 70, 80 años, todavía rumiando constantemente ofensas que ocurrieron hace 30 o 40 años. Siguen enojados con el padre que nunca fue afectuoso como ellos necesitaban, con la pareja que los traicionó en el pasado, con el hermano que se quedó con una porción injusta de la herencia familiar, con el amigo que los decepcionó en un momento crucial, con el jefe que no los valoró adecuadamente. Aquí viene algo que probablemente no quieras escuchar, pero que necesitas comprender con absoluta claridad. Cuando te aferras a ese resentimiento, cuando revisitas una y otra vez esas heridas antiguas, no estás castigando a la persona que te hirió. Estás castigándote únicamente a ti mismo. No le estás haciendo daño a ese padre ausente, a esa pareja infiel, a ese hermano egoísta. Te estás haciendo daño a ti. La ciencia médica lo confirma de manera contundente. Cada vez que revives mentalmente una ofensa antigua, cuando repasas los detalles de esa traición o injusticia, tu cuerpo reacciona fisiológicamente como si el evento estuviera ocurriendo en este preciso momento. Tu presión arterial se eleva inmediatamente, tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, se disparan, tu sistema inmunológico se debilita progresivamente, tu digestión se altera, tu sueño se ve afectado. Literalmente te estás enfermando, deteriorando tu propia salud, por eventos que ya pasaron, que ya no pueden cambiarse, que pertenecen a un tiempo que ya no existe. El resentimiento funciona como tener un inquilino problemático viviendo gratis en tu mente y en tu corazón. No paga ninguna renta, pero ocupa un espacio valiosísimo. Consume tu energía mental y emocional constantemente. Te quita el sueño en las noches. Te distrae de las cosas buenas que están ocurriendo en tu vida presente. Y lo más trágico de todo es que, en la mayoría de los casos, la persona que originalmente te hirió probablemente ni siquiera piensa en ti. Está siguiendo adelante con su propia vida, quizás feliz, quizás no, pero definitivamente no está sufriendo por lo que te hizo. Mientras tanto, tú permaneces atrapado, encadenado al pasado, permitiendo que esa vieja herida continúe sangrando día tras día. Ahora bien, es absolutamente crucial que entiendas esto correctamente. Perdonar no significa de ninguna manera olvidar lo que pasó. No significa fingir que no ocurrió o minimizar el daño que te causaron.
No significa llamar a esa persona y decirle, todo está perdonado, todo está bien, olvidemos lo que pasó. No se trata de eso en absoluto. El perdón verdadero, el que realmente libera, es fundamentalmente un acto de sanación personal, no un regalo que le das a quien te lastimó. Es una decisión consciente y poderosa de que esa herida antigua ya no va a gobernar tu presente ni determinar tu futuro. Es recuperar la inmensa cantidad de energía emocional, mental y hasta física que has estado invirtiendo en mantener vivo ese rencor y redirigirla hacia algo constructivo, sanador, que nutra tu vida actual. Piensa en esta perspectiva que puede cambiar completamente tu enfoque, si te quedan 15 o 20 años de vida, y ojalá sean muchos más. ¿Cuántos de esos años preciosos e irrepetibles estás dispuesto a desperdiciar en amargura, en rabia, en resentimiento? El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que tenemos. Una vez que un día se va, se fue para siempre. Cada minuto que gastas alimentando el odio o el resentimiento es un minuto que pierdes irreversiblemente para amar, para crear, para disfrutar, para conectar genuinamente con otros, para experimentar la paz que tu corazón tanto anhela. Una vejez sin perdón, sin liberación de estas heridas antiguas, es fundamentalmente una cárcel autoimpuesta. Y lo más liberador de todo es comprender que tú tienes la llave. Siempre la has tenido. Solo necesitas decidir usarla. 3. La trampa destructiva de la comparación constante. Ahora abordemos uno de los enemigos más silenciosos, más insidiosos y más destructivos del bienestar emocional en cualquier etapa de la vida, pero especialmente devastador en la madurez. La comparación constante con los demás. Este es un mecanismo mental tan automático, tan incorporado en nuestra forma de procesar la realidad, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Escucha estos patrones de pensamiento y observa si te resultan dolorosamente familiares. Fulano viaja por todo el mundo 3 veces al año y yo apenas puedo salir de mi ciudad. Mi vecina tiene una familia numerosa que la visita cada domingo sin falta y mis hijos apenas me llaman una vez por semana. Ese antiguo compañero de trabajo se jubiló con una pensión generosísima y yo tengo que cuidar cada peso que gasto. Aquella persona de mi edad todavía luce tan joven y vital, mientras yo me veo y me siento cada día más deteriorado. La comparación funciona como el ladrón silencioso número 1 de la alegría humana. Y lo verdaderamente triste, lo más cruel de esta dinámica, es que tiende a volverse más intensa, más frecuente y más dolorosa precisamente cuando llegamos a la edad madura. Justo en el momento de nuestras vidas donde deberíamos estar mirando hacia adentro, cultivando la paz interior, apreciando lo que tenemos y quiénes somos, en lugar de eso empezamos a mirar obsesivamente hacia los lados, midiendo constantemente nuestra vida contra la de otros. Comparamos nuestro cuerpo envejecido, con sus limitaciones naturales y sus achaques inevitables, con el del vecino que aparentemente desafía el paso del tiempo. Comparamos nuestra salud frágil, nuestras visitas al médico, nuestras medicinas, con la del amigo que todavía corre maratones o juega tenis regularmente. Comparamos nuestra soledad o nuestras relaciones imperfectas con las fotografías perfectamente curadas que vemos en redes sociales, donde todo el mundo parece tener familias ideales y vidas de ensueño. Pero aquí está la verdad fundamental que necesitas comprender y nunca olvidar: todas estas comparaciones están construidas sobre una ilusión fundamental. Solo ves la superficie cuidadosamente seleccionada de la vida de otras personas, únicamente la parte que ellos permiten o eligen mostrarte. Ves la fotografía perfecta de la familia sonriente celebrando el cumpleaños de la abuela, pero no tienes ni la menor idea de que detrás de esa imagen hay discusiones frecuentes, resentimientos acumulados, decepciones profundas y silencios incómodos que nadie menciona. Ves al amigo publicando fotos de su viaje exótico por Asia o Europa, pero ignoras completamente que quizás lo está haciendo para escapar de un vacío interno aterrador, de una depresión que no puede compartir, de una crisis matrimonial que está destruyéndolo por dentro. Ves la pensión generosa que recibe alguien más, pero no sabes absolutamente nada sobre cuántos años de su vida sacrificó haciendo un trabajo que detestaba profundamente, cuántas noches perdió de sueño por el estrés, cuántos momentos cruciales con su familia se perdió persiguiendo ese bienestar económico.
Cada persona está viviendo su propia película única, con escenas complejas, capítulos difíciles y tramas que tú simplemente no conoces ni puedes conocer. Y cuando te comparas con otros, lo que realmente estás haciendo es tomar tu peor momento, tu escena más difícil, tu ángulo menos favorecedor, y ponerlo directamente al lado del mejor fotograma cuidadosamente seleccionado de la vida de alguien más. ¿Cómo no vas a sentirte insuficiente, inadecuado, fracasado con una comparación tan fundamentalmente injusta y distorsionada? Además de robarte la alegría inmediata, la comparación tiene un efecto secundario aún más peligroso y destructivo. Te desconecta completamente de tu propia experiencia única e irreemplazable. Dejas de preguntarte las preguntas realmente importantes: ¿qué puedo hacer concretamente para mejorar mi propia vida? ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué pasos pequeños pero significativos puedo dar hoy? Y en su lugar comienzas a repetir obsesivamente: ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué otros tienen lo que yo no tengo? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Cuando caes en ese patrón de pensamiento derrotista, pierdes completamente el control sobre tu propia narrativa. Ya no eres el protagonista activo de tu propia historia, capaz de tomar decisiones y crear cambios. Te conviertes simplemente en un espectador pasivo y amargado, viendo desde las gradas cómo otros supuestamente viven las cosas maravillosas que tú crees que nunca podrás experimentar. La verdad liberadora es esta: no necesitas competir con absolutamente nadie. La vejez no es una carrera con línea de meta donde alguien gana y otros pierden. No se trata de llegar más lejos que otros, ni de acumular más logros, más experiencias o más posesiones. El verdadero triunfo, la verdadera victoria en esta etapa de la vida, es llegar al final con el alma en paz, con el corazón ligero, sabiendo profundamente que hiciste lo mejor que pudiste con exactamente lo que tuviste disponible en cada momento. Así que la próxima vez que sientas esa tentación casi irresistible de compararte con alguien más, detente conscientemente y recuerda estas verdades: no conoces toda la historia completa de esa otra persona. No sabes qué sacrificios hizo, qué dolor carga, qué batallas privadas está peleando. Y lo más importante de todo, lo único que verdaderamente importa es la historia que estás escribiendo tú mismo con tu propia vida. Cada arruga en tu rostro cuenta una batalla que peleaste y sobreviviste. Cada cicatriz, visible o invisible, representa una lección valiosa que aprendiste. Cada pérdida que has experimentado es una muestra contundente de tu capacidad de resistencia, de que a pesar de todo seguiste adelante. No desperdicies tu energía comparándote. En lugar de eso, invierte esa energía en agradecer. Celebra genuinamente lo que aún tienes, por pequeño que parezca. Y verás cómo gradualmente, casi milagrosamente, la vida empieza a sentirse mucho más tuya, más auténtica, más satisfactoria. 4. El apego destructivo a la acumulación material. Ahora avancemos hacia un tema que muchas personas evitan confrontar directamente, pero que tiene un impacto enorme en la paz mental durante la vejez: el apego excesivo a las posesiones materiales. Este es un problema particularmente relevante y doloroso en esta etapa de la vida. He visitado personalmente cientos de casas que parecen verdaderas cápsulas del tiempo, congeladas en décadas pasadas. Habitaciones completamente llenas de muebles que literalmente nadie ha usado en años. Armarios desbordantes guardando ropa de hace 20 o 30 años que nunca volverá a usarse. Estanterías atiborradas hasta el techo con adornos acumulando polvo, libros que nadie volverá a leer, recuerdos de viajes olvidados. Vajillas elegantes y costosas guardadas para ocasiones especiales que jamás llegaron. Cajas y más cajas apiladas en garajes y sótanos, llenas de objetos conservados por si acaso algún día los necesito. La mayoría de las personas mayores comparten una característica común y problemática: una dificultad profunda, casi dolorosa, para desprenderse de cosas. Y cuando preguntas con genuina curiosidad por qué guardan todo eso, las respuestas son prácticamente siempre las mismas, como un guión repetido: esto me lo regaló mi madre cuando me casé, tiene un valor sentimental incalculable. Estos muebles fueron carísimos en su momento, no puedo simplemente deshacerme de ellos. Quizás otro día los uso, nunca se sabe.
Mis hijos van a querer estas cosas cuando yo ya no esté aquí. Pero permíteme ser completamente honesto y directo contigo, incluso si esto te resulta doloroso de escuchar, tus hijos muy probablemente no quieren la mayoría de tus cosas. No es que no te amen o no te valoren. Simplemente viven en un mundo completamente diferente, con otras prioridades, con espacios habitacionales más pequeños, con un estilo de vida distinto al que tú tuviste. Lo que para ti representa un tesoro invaluable cargado de memorias y significado emocional, para ellos representa frecuentemente una carga, algo más que tendrán que organizar, almacenar o de lo cual eventualmente tendrán que deshacerse. Y cuando finalmente ya no estés aquí, cuando llegue ese momento inevitable, lo más probable es que el 90% o más de todas esas posesiones que guardaste tan celosamente durante años terminen donadas a organizaciones de caridad, vendidas en ventas de garaje por precios ridículos, o simplemente descartadas en la basura. Es una realidad dura, pero es la verdad. Entonces pregúntate honestamente, ¿para qué seguir acumulando, guardando, aferrándote a todo eso? El apego a las posesiones materiales es fundamentalmente una forma psicológica de intentar sostener el pasado, de aferrarte a una versión de ti mismo que ya no existe, de intentar controlar algo en un mundo donde cada vez tenemos menos control sobre las cosas importantes. Pero las cosas, los objetos materiales, no te van a proteger del miedo a la muerte, del miedo a la soledad, del miedo al cambio. No te van a dar compañía genuina cuando llegue la noche y te sientas solo. Solo ocupan espacio, tanto físico como mental y emocional. El desorden exterior que vemos en nuestros espacios físicos frecuentemente refleja con precisión un desorden interior en nuestra vida emocional y mental. Cuando tu entorno está abarrotado de objetos innecesarios, cuando cada superficie está cubierta, cuando cada armario está lleno hasta reventar, tu mente inevitablemente también se llena de ruido mental, de preocupaciones, de una sensación constante de agobio. Y lo contrario también es cierto y profundamente liberador. Cuando comienzas conscientemente a soltar cosas, a limpiar espacios, a donar lo que ya no necesitas, algo poderoso y transformador cambia dentro de ti. Empiezas literalmente a respirar de manera diferente, más profunda, más relajada. No se trata de deshacerte de absolutamente todo y vivir como un monje asceta en una habitación vacía. No es eso lo que estoy sugiriendo. Se trata más bien de conservar únicamente aquello que genuinamente te da alegría en el presente, lo que realmente usas y necesitas ahora, lo que representa y apoya la vida que estás viviendo hoy, no la vida que viviste hace 20 o 30 años. Hazte esta pregunta poderosa y reveladora: si mañana tuvieras que mudarte obligatoriamente a un espacio significativamente más pequeño, si solo pudieras llevarte lo verdaderamente esencial, ¿qué elegirías llevar contigo? Tu respuesta honesta a esa pregunta revela con precisión cristalina lo que realmente importa en tu vida. Todo lo demás que no incluirías en esa mudanza es, literalmente, peso muerto que estás cargando sin necesidad. Y hay algo más, algo que va más allá de lo práctico y toca lo espiritual. Simplificar tu entorno material no solo es práctico y conveniente, también es profundamente sanador para el alma. Porque cada cosa que sueltas conscientemente te libera un poco más del miedo existencial a perder. Y cuando finalmente ya no tienes ese miedo constante a perder cosas, cuando te das cuenta de que puedes vivir bien con menos, descubres algo hermoso y paradójico, que en realidad nada esencial te falta, que tienes todo lo que verdaderamente necesitas. Permite que tu hogar respire, que tenga espacios vacíos, que la luz entre por las ventanas sin obstáculos. Permite que tus recuerdos más preciados vivan principalmente en tu corazón y en tu memoria, no necesariamente encarnados en objetos físicos. Y verás cómo poco a poco, gradualmente pero inevitablemente, tu mente se aquieta, tus preocupaciones disminuyen y tu corazón se siente genuinamente más ligero. No estás simplemente tirando cosas o haciendo una limpieza. Estás activamente haciendo espacio en tu vida para lo que verdaderamente importa. Tu paz interior, tu libertad emocional, tu capacidad de vivir plenamente en el presente. 5. La mentalidad crónica de víctima. Ahora necesitamos entrar en un territorio más delicado y potencialmente incómodo, pero absolutamente crucial: la mentalidad de víctima crónica.
Y quiero establecer algo con absoluta claridad desde el principio. Antes de continuar, no estoy de ninguna manera negando, minimizando o invalidando tu dolor real. No estoy diciendo que tus heridas no sean legítimas, que tus pérdidas no hayan sido devastadoras, que tus dificultades no hayan sido genuinas y profundas. Pero existe una diferencia abismal, fundamental, entre haber sufrido experiencias dolorosas, algo que todos los seres humanos experimentamos en mayor o menor medida, y construir toda tu identidad, todo tu sentido de quién eres, alrededor de ese sufrimiento. Hay una diferencia enorme entre reconocer honestamente que la vida te ha golpeado duramente y decidir que ese papel de víctima perpetua será tu rol principal en el escenario de tu propia vida. La mentalidad de víctima es seductora, casi hipnótica en su atractivo. Te ofrece algo que parece un alivio inmediato, una explicación simple y conveniente para todo. Todo lo malo que me pasa, todos mis problemas, todas mis limitaciones, son culpa de otros. Del gobierno corrupto, de mis hijos ingratos, de mi jefe abusivo, de mi pareja egoísta, del sistema injusto, de la vida misma que ha sido cruel conmigo. Y en el fondo, aunque no lo reconozcas conscientemente, esa narrativa te quita toda responsabilidad. Porque si absolutamente todo viene desde afuera, si tú no tienes ningún papel activo en lo que te pasa, entonces no tienes que moverte, no necesitas cambiar nada. No tienes que asumir ningún compromiso con tu propia transformación. He conocido y tratado profesionalmente a innumerables personas que llevan un inventario mental completo y detallado de todas sus desgracias, y lo repiten constantemente como si fuera un rosario, una letanía de sufrimiento. Mi padre fue alcohólico y me descuidó. Mi esposa me engañó después de 20 años de matrimonio. Mi jefe me explotó durante décadas y nunca valoró mi trabajo. Mis hijos me abandonaron cuando más los necesitaba. Dios ha sido injusto conmigo toda mi vida. Y sí, puede que cada una de esas afirmaciones sea completamente cierta, objetivamente verificable. Pero aquí viene la pregunta más dura, más desafiante, más incómoda pero también más importante: ¿cuánto más de tu vida vas a invertir usando todas esas historias dolorosas como excusas para no vivir plenamente? ¿Cuántos años más vas a permitir que el pasado determine completamente tu presente y tu futuro? Porque mientras te mantengas viéndote fundamentalmente como una víctima impotente de las circunstancias, estás renunciando activamente al poder real que sí tienes, el poder de transformar lo que te queda de camino, de darle un nuevo significado a tu historia, de decidir cómo quieres vivir tus años restantes. El problema profundo con la victimización crónica es que no solo te roba energía vital y te mantiene atrapado en el pasado, también te aísla progresivamente de los demás. Al principio, cuando empiezas a contar tu historia de dolor, la gente te escucha con genuina empatía y compasión. Te comprenden, te acompañan emocionalmente, intentan animarte, ofrecen su apoyo. Pero cuando absolutamente cada conversación, cada encuentro, cada interacción gira inevitablemente en torno a tu pasado doloroso, a tus quejas interminables, a lo injusta que ha sido la vida contigo, la gente naturalmente se cansa. No por falta de compasión, sino porque es emocionalmente agotador. Y cuando gradualmente se alejan, cuando las llamadas se hacen menos frecuentes, cuando las invitaciones disminuyen, tienes inmediatamente un nuevo motivo perfecto para quejarte: ven, hasta mis amigos me han abandonado. Nadie me quiere. Todos me dan la espalda. Y así el círculo vicioso se perpetúa una y otra vez, girando en espiral descendente, hasta que un día te das cuenta con horror de que no hay nadie a quien seguir culpando, solo un vacío profundo que en realidad has ido creando tú mismo con tu actitud. Salir de esta prisión mental y emocional no significa de ninguna manera negar tu dolor, fingir que no existió o minimizar su impacto. Significa algo completamente diferente: significa dejar de usar ese dolor como tu identidad principal. Significa ser capaz de decir con honestidad pero también con fortaleza: sí, la vida me golpeó duramente. Sí, experimenté pérdidas terribles. Sí, me hicieron daño. Pero sigo aquí, todavía respiro, todavía tengo opciones, todavía puedo elegir.
significa reconocer y aceptar que aunque definitivamente no elegiste lo que te pasó, aunque no tuviste control sobre esas circunstancias dolorosas, sí puedes elegir conscientemente qué haces con todo eso ahora, en el presente. Hay personas extraordinarias que han vivido tragedias absolutamente inimaginables, pérdidas devastadoras de seres amados, enfermedades graves y crónicas, experiencias de guerra y violencia, pobreza extrema, abuso, discriminación. Y aún así, contra todo pronóstico, encontraron alguna forma de darle sentido a su historia, de extraer aprendizaje de su sufrimiento, de usar su dolor como combustible para crecer en lugar de como excusa para quedarse estancados. Y en el otro extremo del espectro, hay otras personas que, sin haber enfrentado catástrofes realmente graves, sin haber experimentado tragedias extremas, viven completamente atrapadas en la amargura, el resentimiento y la autocompasión crónica. La diferencia fundamental entre estos dos grupos no está en las circunstancias externas, sino en algo mucho más poderoso, la narrativa interna, la historia que cada persona elige contarse a sí misma sobre su propia vida. La historia que te cuentas constantemente, ese diálogo interno que repites día tras día, determina literalmente el rumbo de tu vida. Y mientras esa historia central sea soy una víctima impotente de la vida, el universo y las personas inevitablemente te tratarán exactamente como tal. Así que te invito a cambiar conscientemente el guión, a reescribir tu narrativa. Cambia la pregunta fundamental de por qué me pasó todo esto a mí, a qué puedo hacer productivamente con esta experiencia ahora. Esa sola transformación en tu forma de enmarcar tu experiencia puede cambiar absolutamente todo. Deja de cargar y actuar el papel limitante de víctima perpetua y empieza a escribir y vivir el papel mucho más poderoso de protagonista de tu propia historia. Porque aunque el pasado doloroso es inmutable y no puede borrarse, el final de tu historia, los capítulos que aún faltan por escribir, todavía pueden reescribirse completamente. Y ese poder está en tus manos. 6. Las expectativas irreales y rígidas sobre la familia. Ahora prepárate emocionalmente, porque lo que viene a continuación puede resultar más doloroso y difícil de aceptar que todo lo anterior. Aquí va, tus hijos te deben mucho menos de lo que probablemente crees. Sí, lo acabo de decir directamente, sin suavizarlo. Y antes de que cierres este texto sintiéndote profundamente ofendido o herido, te pido que respires profundo y escuches el razonamiento completo con mente abierta. Por supuesto que les diste la vida, ese regalo invaluable e irrepetible. Por supuesto que los criaste con dedicación, los alimentaste, los cuidaste cuando estaban enfermos, te desvelaste incontables noches preocupándote por ellos, trabajaste arduamente para proveer lo que necesitaban, hiciste sacrificios enormes por su bienestar. Todo eso es absolutamente cierto y nadie puede negarlo ni minimizarlo. Pero aquí está la verdad incómoda que debemos confrontar. Eso fue una decisión tuya, una elección que tú hiciste como adulto. Ellos no firmaron ningún contrato previo al nacer que dijera, a cambio del regalo de la existencia, del cuidado y la educación, prometo solemnemente llamarte todos los días sin falta, visitarte cada fin de semana sin excepción, estar disponible siempre que me necesites y adorarte incondicionalmente cuando seas viejo y vulnerable. Una de las fuentes absolutamente más grandes y más dolorosas de sufrimiento emocional en la vejez son precisamente las expectativas irreales y rígidas sobre cómo deberían comportarse los miembros de nuestra familia. Pensé que mis hijos estarían mucho más pendientes de mí a esta edad. Creí firmemente que mis nietos me visitarían más seguido. Imaginé que en Navidad volveríamos a estar todos juntos como en los viejos tiempos, como cuando eran niños. Y cuando esa imagen idealizada no se materializa, cuando la realidad no coincide con esas expectativas, sientes un vacío profundo, una decepción devastadora, una sensación de abandono y traición. Pero ese vacío doloroso no lo causó la realidad objetiva de cómo son las cosas. Lo causaron tus expectativas, tus suposiciones sobre cómo deberían ser las cosas. La brecha entre lo que esperabas y lo que realmente es. Tus hijos adultos no están viviendo en el mismo mundo en el que tú creciste y formaste tus valores. No tienen el mismo ritmo de vida que tú conociste. Están atrapados en un mundo acelerado, enfrentando presiones económicas intensas,
lidiando con responsabilidades abrumadoras, cargando deudas significativas, navegando estrés laboral constante. Y no es que no te quieran, no es que no les importes. Es que su vida está ocurriendo activamente, con urgencia, exactamente igual que tu vida estaba ocurriendo cuando tú eras joven, cuando tú estabas en la etapa de criar hijos, trabajar intensamente, construir una vida. Además, hay algo que muy pocas personas reconocen abiertamente pero que es profundamente cierto: las relaciones familiares no siempre son armoniosas y cariñosas. Hay heridas emocionales antiguas que nunca fueron completamente resueltas, hay conversaciones difíciles que nunca se tuvieron, hay silencios incómodos que todos mantienen pero nadie aborda directamente, hay distancias emocionales que nadie quiso activamente pero que todos perpetúan. Y pensar que todo ese historial complejo, todas esas dinámicas problemáticas, van a desaparecer mágicamente con el paso de los años, que el simple hecho de envejecer automáticamente arreglará todo, es profundamente ingenuo. La familia no se arregla ni se sana con el mero paso del tiempo. Se arregla y se sana con comunicación honesta y vulnerable, con perdón genuino, con disposición a hablar verdades incómodas, con esfuerzo consciente de ambas partes. Eliminar o ajustar estas expectativas rígidas no significa de ninguna manera resignarte al abandono completo o aceptar pasivamente el maltrato. Significa algo mucho más maduro y liberador, significa aprender a amar desde la realidad concreta, no desde la fantasía idealizada. Significa agradecer genuinamente lo que tus hijos te dan voluntariamente, sin exigir constantemente lo que no pueden o no quieren ofrecerte. Significa valorar profundamente una llamada telefónica breve pero sincera, mucho más que una visita larga pero obligada y llena de tensión. Y sobre todo, significa dejar de usar la culpa como herramienta de manipulación emocional. ¿Cuántos padres y madres viven repitiendo constantemente frases como estas: después de todo lo que sacrifiqué por ustedes? Si supieran todo lo que hice, todo lo que dejé de hacer por darles una buena vida. Con todo lo que les di, ¿así me pagan? Eso no es amor genuino y puro. Eso es un intento manipulador de comprar atención y compañía a través de la deuda emocional, de hacer que tus hijos sientan que te deben algo. Y esa dinámica tóxica, tarde o temprano, inevitablemente destruye cualquier vínculo auténtico que pudiera existir. Hay una verdad profundamente liberadora que necesitas abrazar: la familia no siempre es sangre, no siempre está determinada por lazos biológicos. Frecuentemente, las personas que más genuinamente te sostienen emocionalmente, las que realmente te escuchen con atención, las que te valoran por quien eres ahora, no comparten necesariamente tu apellido ni tu ADN. Pueden ser amigos cercanos que se convirtieron en familia elegida, vecinos solidarios, compañeros de comunidad o grupos de interés. Esa también es familia, una familia construida conscientemente desde el afecto mutuo y el respeto recíproco, no desde la obligación o el sentido del deber. Así que suelta esa expectativa rígida y agobiante de que tus hijos adultos llenen todos tus vacíos existenciales y emocionales. Ellos tienen su propio camino que recorrer, sus propias batallas que pelear, sus propias vidas que construir, exactamente como tú tuviste los tuyos cuando estabas en su etapa de vida. Y si logras aceptar esta realidad con madurez y paz, algo maravilloso sucede: la relación cambia cualitativamente. Deja de estar basada en la exigencia, en el reclamo constante, en la contabilidad de quién debe qué a quién, y comienza a basarse en algo mucho más hermoso y sostenible: el respeto mutuo, el cariño libremente dado y recibido. Recuerda y abraza esto. El amor verdadero no se mide por la cantidad de veces que te visitan, por el número de llamadas telefónicas semanales, por las horas que pasan contigo. Se mide por la calidad genuina del encuentro cuando ocurre, por la sinceridad del afecto expresado, por la conexión auténtica que se establece. Una llamada telefónica corta de 5 minutos, pero genuina, donde realmente se escuchan mutuamente, puede darte infinitamente más paz y satisfacción que una cena entera de 3 horas llena de silencios tensos, conversaciones superficiales y obligaciones forzadas. Agradece profundamente lo que llega a tu vida de forma natural. Suelta con paz lo que no llega.
Y permite que la vida te sorprenda con nuevas formas inesperadas de compañía, con nuevas conexiones significativas. Porque al final, lo que realmente llena el corazón no es la cantidad de personas alrededor de tu mesa, sino la calidad profunda del amor que compartes con quienes están genuinamente presentes. 7. La identidad rígida atada al pasado. Finalmente llegamos al número 7, el que prometí al principio sería el más difícil de soltar pero también el más profundamente liberador, tu identidad fija basada en el pasado, en la persona que fuiste y que ya no eres más. ¿Cuántas veces has escuchado o dicho tú mismo frases exactamente como estas? Yo era el mejor vendedor de toda la empresa durante 10 años consecutivos. Yo era la más guapa y admirada de todo mi barrio. Yo tenía una memoria absolutamente privilegiada, recordaba todo perfectamente. Yo podía hacer ejercicio intenso durante horas sin cansarme. Yo era el alma indiscutible de todas las fiestas y reuniones. ¿Notaste el detalle crucial, el patrón revelador? El tiempo verbal de todas esas frases, yo era. Todo expresado en pasado, como si tu valor fundamental como persona, tu dignidad intrínseca, dependiera exclusivamente de quien fuiste en otro tiempo y no tuviera ninguna relación con quien eres ahora, en este momento presente. Esta es genuinamente una de las trampas psicológicas más crueles y destructivas del proceso de envejecimiento. La tentación constante, casi irresistible, de vivir completamente anclado en los recuerdos de tu gloria pasada, mientras simultáneamente menosprecias, ignoras o rechazas tu presente. Conozco personalmente innumerables personas que repiten las mismas historias una y otra vez, incansablemente. El partido deportivo decisivo que ganaron hace 40 años, el logro profesional extraordinario de su juventud, lo hermosa que lucía en las fotografías de su boda, lo maravillosamente que bailaba en su época de oro. Y escucha, no hay absolutamente nada malo con recordar con genuino cariño y aprecio. Los recuerdos hermosos son parte invaluable de tu historia, de la riqueza de tu experiencia vital. El problema serio surge cuando absolutamente toda tu conversación, todo tu sentido de valor personal, toda tu identidad fundamental está anclada exclusivamente en ese pasado glorioso, cuando lo único que te define y te da valor es lo que eras entonces y no lo que eres ahora. Porque déjame compartir una verdad fundamental e inevitable, envejecer implica necesariamente pérdidas. Algunas son pequeñas y graduales, otras son significativas y dolorosas. Pierdes inevitablemente capacidades físicas que antes dabas por sentadas. Pierdes roles sociales que definían tu lugar en el mundo. Pierdes personas profundamente amadas. Pierdes la identidad laboral cuando te jubilas. Si tu identidad está construida rígidamente sobre cosas externas que inevitablemente se pierden con el paso del tiempo, entonces vas a colapsar emocionalmente cuando esas cosas desaparezcan. Es simple matemática existencial. La clave fundamental está en desarrollar una identidad flexible, fluida, basada profundamente en tu esencia inmutable y no en tus circunstancias cambiantes. ¿Quién eres más allá de tu profesión, más allá de tu título, más allá de tu rol laboral? ¿Quién eres más allá de tu apariencia física, más allá de tu rostro joven o tu cuerpo atlético? ¿Quién eres más allá de tus roles familiares, más allá de ser padre, madre, esposo, esposa? He conocido personas absolutamente extraordinarias que descubrieron su verdadera esencia, su vocación más auténtica, después de los 65 años. Personas que empezaron a pintar o esculpir por primera vez, que comenzaron a escribir sus memorias o poesía, que se dedicaron al voluntariado significativo, que aprendieron nuevos idiomas, que desarrollaron nuevas habilidades. Y no porque esperaran convertirse en los mejores en esos campos, no porque buscaran reconocimiento o éxito, sino porque finalmente se dieron permiso para explorar libremente, para experimentar, para crear, sin la presión agobiante del rendimiento óptimo o la aprobación externa. La vejez genuina puede ser y debería ser el momento de mayor autenticidad de toda tu vida. Pero esa posibilidad solo se abre si estás genuinamente dispuesto a soltar la máscara social que has llevado puesta durante décadas, los roles rígidos que interpretaste, las expectativas que cumpliste, y finalmente permitirte ser simplemente quien realmente eres en tu núcleo más profundo.
8. El miedo paralizante que impide vivir. El miedo es el octavo elemento crucial que absolutamente debes eliminar o al menos reducir significativamente. Y necesito aclarar. No me refiero al miedo natural, instintivo y saludable a caerte y romperte algo, o al miedo razonable a enfermarte gravemente. Me refiero específicamente al miedo psicológico crónico que te paraliza completamente, que te impide vivir, que convierte efectivamente tus últimos años preciosos en simplemente una larga y pasiva espera de la muerte. Me refiero al miedo persistente a estar solo, al miedo de convertirte en una carga para otros, al miedo a probar cosas nuevas y diferentes, al miedo a equivocarte públicamente, al miedo constante a lo que pensarán los demás, al miedo a salir de tu pequeña zona de confort familiar, al miedo paralizante al cambio en cualquier forma, al miedo al ridículo o a la vergüenza. Este tipo de miedo es especialmente cruel y destructivo en la vejez porque con frecuencia se disfraza astutamente de sentido común, de prudencia, de sabiduría práctica. Ya estoy demasiado viejo para intentar eso. A mi edad, definitivamente es mejor no arriesgarse. ¿Para qué voy a intentarlo si total ya? ¿Te das cuenta de cómo el miedo se viste con ropajes de sabiduría y experiencia para mantenerte cómodamente inmóvil, para evitar que crezcas, para impedir que vivas realmente? La verdad que necesitas escuchar es esta: el mayor riesgo de todos es no arriesgar absolutamente nada. Puedes llegar perfectamente al final de tus días sin haberte caído nunca, sin haber cometido errores visibles, sin haber experimentado fracasos. Pero también sin haber realmente vivido, sin haber sentido la emoción de algo nuevo, sin haber experimentado el crecimiento que viene del desafío. Y ese es el verdadero fracaso existencial. He sido testigo directo de personas de 70 años aprendiendo a usar computadoras y navegando Internet por primera vez, de personas viajando completamente solas por primera vez en sus vidas y descubriendo una libertad nueva, de personas iniciando nuevas amistades profundas en la edad madura, de personas terminando finalmente relaciones tóxicas que duraron décadas, de personas mudándose valientemente a otras ciudades, de personas adoptando mascotas y encontrando nueva compañía, de personas tomando clases de baile o pintura o idiomas y redescubriendo la alegría del aprendizaje. ¿Tuvieron miedo? Por supuesto que sí, mucho miedo. ¿Lo hicieron de todas formas, a pesar del miedo? Sí, lo hicieron. Y esa decisión valiente marcó toda la diferencia en la calidad de sus vidas restantes. Aquí está la verdad incómoda sobre el miedo: nunca desaparece completamente, nunca te vas a sentir totalmente sin miedo. No puedes simplemente sentarte a esperar pacientemente a no tener más miedo antes de actuar. Si esperas eso, esperarás toda tu vida y morirás esperando. La clave es actuar precisamente a pesar del miedo, con el miedo presente pero sin permitirle que te paralice. Y descubres algo maravilloso: cada vez que actúas a pesar del miedo, cada pequeña vez, tu mundo personal se expande un poco más, tu confianza crece, tus límites se amplían. Piensa honestamente en esto. ¿Qué harías concretamente si no tuvieras ningún miedo? ¿Qué conversación importante tendrías? ¿Qué actividad nueva probarías? ¿Qué cambio significativo harías en tu vida actual? Ahora pregúntate con sinceridad: ¿cuál es realmente lo peor que podría pasar si lo intentaras? Usualmente, cuando lo examinas racionalmente, descubres que el miedo es desproporcionadamente mucho más grande que el riesgo real involucrado. 9. La amargura y el cinismo destructivos. Llegamos al número 9. La amargura crónica y el cinismo corrosivo. Ese estado persistente de profundo desencanto con la vida, esa acidez del alma que contamina y envenena absolutamente todo lo que toca. La amargura no es simplemente enojo momentáneo ni tristeza pasajera. Es algo mucho más profundo, más persistente, más destructivo. Es como si hubieras instalado un filtro gris permanente a través del cual interpretas y procesas absolutamente todo lo que experimentas. Las buenas noticias te parecen automáticamente sospechosas y probablemente falsas. Los gestos amables de otros inevitablemente tienen segundas intenciones ocultas. Los jóvenes son todos irrespetuosos y perdidos. El mundo entero está destruido e irremediablemente perdido.
Y por supuesto, cualquier tiempo pasado fue definitivamente mejor que el presente horrible. ¿Conoces personalmente a alguien atrapado en este estado? O peor aún, ¿estás tú mismo convirtiéndote gradualmente en esa persona amarga? La amargura es profundamente contagiosa como una enfermedad emocional y también es autodestructiva. Contamina inevitablemente cada conversación que tienes, cada interacción social, cada experiencia potencialmente hermosa. Vas a un parque objetivamente hermoso y lo único que logras ver y señalar es la basura en el suelo. Te invitan generosamente a una reunión social y lo único que notas y comentas es lo que está mal, lo que falta, lo que podría ser mejor. Alguien te cuenta con entusiasmo una alegría personal y tu respuesta automática es, ya verás cuando eso te pase a ti. Ya aprenderás. La vida te enseñará. El cínico amargo cree genuinamente que está siendo realista, más sabio que otros, más inteligente y experimentado. Yo no me hago ilusiones tontas, dice con cierto orgullo perverso. Yo veo las cosas como realmente son. Pero el cinismo crónico en realidad es simplemente una coraza protectora, una armadura emocional, una forma defensiva de intentar protegerse de la desilusión potencial al precio terrible de renunciar completamente a la alegría, a la esperanza, a la posibilidad de sorpresa positiva. Y aquí está la profunda ironía de todo esto, la amargura no protege realmente tu corazón del dolor. Lo que hace es marchitarlo lentamente, endurecerlo, secarlo. No te hace más fuerte ni más resiliente. Te hace más rígido, más solo, más pequeño emocionalmente, más aislado. ¿Y sabes cuál es la tragedia más grande de todas? Que la amargura se alimenta a sí misma en un círculo vicioso perfecto. Entre más amargo te vuelves, más inevitablemente alejas a las personas de tu vida. Entre más solo te quedas, más razones encuentras y acumulas para seguir siendo amargo y resentido. Un círculo vicioso absolutamente perfecto y destructivo, hasta que finalmente decides conscientemente romperlo. Eliminar la amargura profunda no es un acto puramente emocional ni automático. Es un acto consciente, deliberado, sostenido de voluntad y disciplina mental. Requiere cuestionar activamente tus interpretaciones negativas automáticas. Requiere buscar activa e intencionalmente lo bueno, lo bello, lo amable en tu experiencia diaria, aunque no siempre sea inmediatamente evidente. Requiere cultivar gratitud genuina y deliberada. Y no me refiero a esas frases vacías de calendarios motivacionales o publicaciones superficiales en redes sociales. Me refiero a detenerte conscientemente cada día, mirar honestamente a tu alrededor con ojos nuevos y encontrar aunque sea una sola cosa concreta, específica, por la que genuinamente puedes dar gracias. Puede ser pequeña. El sabor de tu café por la mañana, el saludo amable de un vecino, un momento de sol entrando por tu ventana, una llamada inesperada de alguien querido. Ver el lado positivo de las cosas, buscar activamente lo bueno, no es ingenuidad tonta ni ceguera voluntaria. Es un verdadero acto de rebeldía emocional y espiritual. Es elegir conscientemente que el mundo, con toda su crueldad innegable, con todo su dolor real, no te va a robar tu capacidad fundamental de asombrarte, de disfrutar momentos simples, de esperar algo bueno, de mantener viva una chispa de esperanza. Porque cuando pierdes completamente esa capacidad, cuando ya no puedes ver nada bueno en ninguna parte, pierdes efectivamente la vida incluso antes de morir físicamente. Te conviertes en un muerto viviente, respirando pero no viviendo realmente. 10. La resistencia orgullosa a pedir o recibir ayuda. Y finalmente, llegamos al número 10, la última pero no menos importante, la resistencia obstinada a pedir o aceptar ayuda de otros. Ese orgullo silencioso pero feroz que constantemente te susurra al oído, yo puedo solo. No necesito a nadie. No quiero molestar a nadie con mis problemas. Este patrón es especialmente común y pronunciado en las personas que durante toda su vida activa fueron los fuertes de su familia o comunidad, los que siempre resolvían todo, los que constantemente ayudaban a otros, los proveedores incansables, los pilares, los aparentemente invencibles. Y ahora que inevitablemente las fuerzas físicas comienzan a disminuir, cuando la vista se cansa,
cuando el cuerpo ya no responde con la misma eficiencia y rapidez, muchísimos se niegan rotunda y tercamente a pedir el apoyo que necesitan. Prefieren sufrir en silencio, luchar solos con dificultades crecientes, antes que sentirse una carga para otros. Pero déjame decirte algo con toda la claridad y franqueza posibles. La independencia es valiosa y debe ser preservada tanto como sea realísticamente posible. Pero la autosuficiencia absoluta y completa es una ilusión peligrosa. Absolutamente todos los seres humanos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, en algunas áreas de nuestra existencia. Aceptar esta verdad fundamental no te hace débil ni inútil ni patético. Te hace humano, simplemente humano. Además, y esto es crucial que lo comprendas, cuando te niegas obstinadamente a recibir ayuda de otros, les estás quitando activamente a esas personas la oportunidad valiosa de dar, de sentirse útiles, de expresar concretamente su amor y cariño hacia ti. Estás cortando artificialmente la reciprocidad natural que sostiene y nutre las relaciones humanas auténticas. Piénsalo cuidadosamente un momento. Tú, que tantas veces en tu vida ayudaste generosamente a otros, ¿te sentiste mal haciéndolo? ¿Pensaste que esas personas eran una carga insoportable? Probablemente no, ¿verdad? Seguramente te sentiste bien, útil, importante, valioso, necesario. Entonces, ¿por qué crees que los demás no sentirían exactamente lo mismo al tener la oportunidad de ayudarte a ti? ¿Por qué niegas a otros esa satisfacción? La resistencia a recibir ayuda también nace fundamentalmente del miedo. Miedo a mostrarte vulnerable, a revelar tu fragilidad creciente, a perder el control que has mantenido durante décadas, a admitir que estás envejeciendo y cambiando. Pero aquí está la paradoja profunda e irónica: entre más desesperadamente te aferras al control absoluto, más rápidamente lo pierdes. La verdadera fortaleza en esta etapa no está en hacerlo absolutamente todo solo como siempre lo hiciste. Está en desarrollar la sabiduría de saber cuándo es momento de soltar, cuándo es inteligente apoyarte en otros, cuándo es amor propio permitir que te cuiden como tú cuidaste a tantos. Aceptar ayuda con dignidad genuina, sin resentimiento tóxico ni culpa manipuladora, es verdaderamente un arte delicado que debe aprenderse. Y créeme profundamente en esto. Es infinitamente mejor aprenderlo ahora, por decisión propia y consciente, que esperar pasivamente a que la vida o una crisis de salud severa te obligue brutalmente a hacerlo sin opción. Deja que otros te acompañen generosamente en este tramo del camino. Deja que la vida, a través de manos humanas concretas, te sostenga con cariño como tú sostuviste incansablemente a tantos durante años. Recibir con gratitud también es una hermosa forma de amar, de reconocer nuestra interdependencia esencial. Y cuando finalmente aprendes esto, cuando permites conscientemente que la ayuda fluya naturalmente en ambas direcciones, descubres algo profundamente hermoso, que la vejez no es decadencia inevitable ni deterioro sin sentido, sino potencialmente un estado de profunda humildad donde das y recibes con el mismo corazón abierto, donde reconoces tu lugar en la red humana de apoyo mutuo. El poder transformador de soltar y comenzar hoy. Muy bien, hemos recorrido juntos estas 10 cosas fundamentales que debes identificar y trabajar para eliminar si quieres experimentar una vejez verdaderamente plena, satisfactoria y en paz. Y quizás en este momento te sientas algo abrumado por todo lo compartido. Quizás te identificaste dolorosamente con varias de estas cargas, o incluso con todas ellas. Quizás estás pensando con desánimo: es demasiado tarde para mí. Ya no tengo tiempo ni energía para cambios tan profundos. Déjame detenerte inmediatamente ahí mismo, antes de que ese pensamiento derrotista se arraigue. Nunca, jamás, es demasiado tarde para liberarte de estas cargas. No importa absolutamente nada si tienes 60, 70, 80 o incluso 90 años. Mientras estés consciente, mientras sigas respirando, mientras tu mente funcione, tienes la capacidad fundamental de elegir, de soltar conscientemente, de iniciar cambios significativos en tu vida interior. Y algo crucial que necesitas entender: no tienes que hacerlo todo de golpe, en un cambio dramático y total. De hecho, no deberías siquiera intentarlo así.
Ese enfoque es receta segura para el fracaso y la frustración. En lugar de eso, te invito a elegir conscientemente una sola de estas 10 cosas, la que más profundamente resuene contigo, la que sientas intuitivamente que más peso te está quitando, que más te está limitando ahora mismo. Y empieza únicamente por ahí. Pequeños pasos concretos y alcanzables. Decisiones diarias consistentes. ¿Necesitas desesperadamente aprobación externa constante? Practica tomar una decisión pequeña cada día basada únicamente en lo que tú genuinamente quieres, sin consultar con nadie más. Hoy usa esa camisa colorida que realmente te gusta, aunque pienses que no es apropiada para tu edad. Mañana escucha la música que te emociona, sin importar si otros la consideran extraña. ¿Cargas resentimientos antiguos que te pesan? Escribe una carta detallada y honesta donde le dices a esa persona todo lo que has necesitado decir durante años, sin censura. Luego, en un acto simbólico pero poderoso, quémala o destrúyela. No necesitas enviarla. El acto de escribirla y destruirla es catártico y liberador. ¿Te comparas constantemente y destructivamente con otros? Cada vez que te sorprendas haciéndolo, detente inmediatamente y redirige tu atención. Enumera mentalmente 3 cosas específicamente buenas de tu propia vida única. Redirige conscientemente tu enfoque de lo que no tienes a lo que sí tienes. ¿Tienes la casa abarrotada de cosas acumuladas durante décadas? Empieza con un solo cajón, únicamente uno. Deshazte honestamente de lo que no has usado en los últimos 3 años. Siente conscientemente cómo respiras un poco mejor, cómo te sientes un poco más ligero con ese espacio recién liberado. La transformación personal profunda no ocurre típicamente con grandes gestos dramáticos ni cambios repentinos. Ocurre gradualmente con pequeñas elecciones consistentes, repetidas día tras día, semana tras semana. Y cada vez que conscientemente eliges soltar algo de esta lista, cada pequeña victoria, estás recuperando activamente un pedazo valioso de tu libertad interior, de tu paz mental. Quiero que entiendas algo absolutamente fundamental: envejecer es completamente inevitable, no hay forma de evitarlo. Pero cómo lo haces, con qué actitud, con qué cargas o libertades, eso es completamente opcional. Puedes llegar a tus últimos años completamente cargado de quejas interminables, resentimientos tóxicos, miedos paralizantes, comparaciones destructivas y amargura corrosiva. O puedes llegar ligero de equipaje emocional, en genuina paz contigo mismo, con sabiduría auténtica ganada a través de la experiencia vivida y reflexionada, y con el corazón todavía abierto a nuevas experiencias y conexiones. La diferencia crucial entre estas 2 posibilidades no está primariamente en las circunstancias externas de tu vida, no está en cuánto dinero tienes o qué salud conservas. Está fundamentalmente en lo que conscientemente eliges cargar emocionalmente y en lo que valientemente eliges soltar. He conocido personalmente personas viviendo con pensiones absolutamente mínimas y cuerpos objetivamente frágiles y limitados que, sin embargo, irradian genuina alegría, que disfrutan profundamente sus días, que tienen paz interior visible. Y he conocido también personas con recursos económicos abundantes, con salud física envidiable, con todas las comodidades materiales, que son profunda y tristemente infelices, amargadas, atormentadas internamente. La diferencia fundamental siempre, siempre, está en el interior. Tu experiencia de la vejez será tan buena, tan satisfactoria, tan plena como el trabajo interno que estés genuinamente dispuesto a hacer. Y ese trabajo esencial, en su mayor parte, es un trabajo de resta consciente, no de suma acumulativa. No se trata de acumular más cosas materiales, más logros externos, más reconocimientos sociales. Se trata fundamentalmente de eliminar, de soltar, de liberar lo que te estorba, lo que te pesa, para que finalmente puedas experimentar la vida con mayor plenitud, presencia y paz. ¿Sabes algo importante? Hay algo que intencionalmente no te dije al principio de todo esto y que quiero compartir contigo ahora que hemos llegado hasta aquí juntos. Durante muchísimos años de mi carrera trabajé directa y cercanamente con personas que literalmente estaban muriendo, con pacientes terminales que sabían con certeza que les quedaban apenas semanas, meses, a veces solo días de vida.
¿Y sabes qué es lo que jamás, ni una sola vez, escuché en esos momentos finales tan honestos y crudos? Nunca escuché a alguien decir lamentándose, ojalá hubiera trabajado más duro en mi carrera. Debí comprar una casa más grande y lujosa. Tendría que haber ganado más dinero. Debí haber sido más exitoso profesionalmente. Lo que sí escuché repetidamente, una y otra vez, con voz quebrada por el arrepentimiento profundo y lágrimas sinceras, fue exactamente esto: ojalá hubiera tenido el valor de vivir realmente mi propia vida, no la que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiera guardado tanto rencor durante tantos años. Ojalá hubiera dicho, te amo, muchas más veces a las personas importantes. Ojalá no hubiera tenido tanto miedo de vivir, de arriesgar, de intentar cosas nuevas. Esos ojalá finales son absolutamente devastadores de escuchar. Llegan precisamente cuando ya no hay tiempo material para cambiar nada, cuando la vida se ha vuelto un espejo implacable que refleja con dolorosa claridad todas las oportunidades perdidas, todos los afectos no expresados, todos los riesgos no tomados, toda la autenticidad no vivida. Pero tú que estás leyendo esto precisamente ahora, en este momento, todavía tienes tiempo real. Tal vez no tanto como quisieras idealmente, eso es cierto. Pero tienes hoy. Tienes este momento presente. Y hoy, este momento presente, es suficiente para empezar conscientemente a soltar lo que te pesa, para comenzar a liberarte de estas cargas innecesarias. Hoy es suficiente para tomar la decisión firme, no más resentimientos que me envenenan. No más comparaciones que me empequeñecen. No más prisiones autoimpuestas por miedo o por buscar aprobación. No más vivir en el pasado mientras el presente se me escapa. La vejez genuina no es simplemente una sala de espera pasiva donde te sientas a contar los días que faltan. No es un epílogo aburrido donde solo repites mecánicamente lo que ya viviste en tu juventud o madurez. Puede ser, si tú decides que así sea, el capítulo más auténtico, más libre, más genuino de toda tu existencia. Puede ser el momento precioso en que finalmente miras honestamente al pasado y dices con paz, ya no me define. Ya no tiene poder absoluto sobre mí. Aprendí de él, pero no vivo en él. Envejecer con verdadera dignidad no significa no tener arrugas visibles en tu rostro ni evitar completamente los achaques naturales del cuerpo. Eso es imposible e irrelevante. Significa llegar al final de tus días sabiendo profundamente en tu corazón que fuiste honesto contigo mismo, que perdonaste lo que pesaba y te limitaba, que amaste sin reservas artificiales, que soltaste lo que no era tuyo cargar eternamente, que viviste en libertad interior genuina, no atrapado en prisiones mentales creadas por tu propia mente o por la opinión cambiante de los demás. La muerte física es inevitable para todos, absolutamente inevitable. Eso no está en discusión ni está bajo nuestro control final. Pero llegar a ese momento final en genuina paz interior, con el alma ligera, reconciliado profundamente con tu propia historia completa, en armonía contigo mismo, eso sí, eso definitivamente depende de ti, de tus elecciones diarias. La pregunta fundamental no es cuánto tiempo exacto te queda por vivir. Nadie lo sabe con certeza. La pregunta verdaderamente crucial es: ¿qué vas a hacer conscientemente con el tiempo que tienes disponible ahora? ¿Seguirás cargando innecesariamente resentimientos tóxicos, expectativas rotas y rígidas, miedos paralizantes antiguos? ¿O elegirás valientemente empezar hoy mismo a soltar, a perdonar genuinamente, a amar sin defensas, a vivir con mayor plenitud y presencia? Ese es el poder real que tienes hoy, ahora mismo. El poder de decidir conscientemente, de transformar tus años restantes, sean los que sean, en los más valiosos, de crear intencionalmente una experiencia de vejez que no sea miedo constante ni resignación pasiva, sino potencialmente plenitud, serenidad profunda y libertad interior. Y esa respuesta, esa decisión crucial, solo tú puedes darla. Solo tú puedes tomarla. Nadie puede hacerlo por ti. Hoy es tu momento. Este preciso momento es tu oportunidad. Hoy puedes comenzar verdaderamente. Hazlo por ti, por tu propio bienestar. Hazlo por tu corazón que merece paz.
Hazlo por la vida que aún te queda por vivir, por experimentar, por disfrutar. La vida que todavía puede ser hermosa si eliges soltar las cargas que te impiden verlo.